Desde siempre a los humanos nos gusta preguntarnos por el origen de las cosas. Para mucho basta mirar las etiquetas, pero hay preguntas más difíciles de contestar. Por ejemplo, ¿de dónde venimos nosotros? No estamos hablando de eso. Hablamos de algo mucho más esencial. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿El origen de la Tierra? ¿Del sistema solar? El origen mismo del universo. Y como estas preguntas no tienen respuestas fáciles, se las busca desde hace mucho, pero mucho tiempo, en los mitos, en las religiones, en la filosofía y sobre todo, en la ciencia. La ciencia ofrece respuestas basadas en observación y evidencias. Por eso, a veces, un nuevo descubrimiento hace necesario cambiar o corregir una teoría. Y esto es lo que ocurrió con lo que se creía acerca de la formación del sistema solar. Hoy, en Experimentos y Experiencias de Ciencia, presentamos la formación del sistema solar o el pogo más grande del mundo. Si escuchamos sistema solar, seguramente pensaremos en una imagen como esta. La vimos 1000 veces en libros de la escuela, en revistas, en internet. Es una imagen tan, pero tan conocida que nos cuesta pensar que se necesitaron siglos de conocimiento científico para poder armarla y, sobre todo, un largo recorrido de la humanidad. Desde tiempos remotos, muchos pueblos trataron de imaginar cómo sería el universo, su tamaño, el lugar de la Tierra, y algunos dejaron testimonio en mitos y leyendas. Los griegos, con su obsesión por la geometría, fueron los primeros que intentaron ubicar cada pieza en su lugar, como si fuera un rompecabezas. Qué difícil habrá sido identificar las piezas de ese rompecabezas y más difícil todavía, decidir dónde ubicarlas. Primero se dieron cuenta que había unos puntitos que parecían estrellas, pero se movían diferente en el cielo. Los llamaron planetas, que significa estrellas errantes. ¿Y dónde había que poner cada pieza? ¿Cuál estaba en el centro? ¿En qué orden se acomodaban las demás? Con el tiempo y gracias a la invención y perfeccionamiento de telescopios y otros instrumentos, se descubrieron cada vez más piezas que eran parte de este gran enigma. También se comprendió que las estrellas fijas pertenecían a otros rompecabezas y el sistema solar era apenas una porción muy, pero muy pequeña del universo. Y entonces, además de solucionar el acertijo, surgió la necesidad de saber cómo se originó esta danza planetaria sin fin y cómo llegó cada uno de los protagonistas a su lugar. Todo comenzó en una nube. Una gigantesca nube formada por los primeros elementos que originó el universo. Sin embargo, para que existan planetas y eventualmente seres vivos, no alcanza con esos gases. En la nube también había otros elementos, producto del nacimiento y muerte de generaciones de estrellas anteriores al Sol. La nube permaneció inalterada. No hay manera de saber por cuánto tiempo, hasta que algo ocurrió. Tal vez una supernova, la explosión final de una estrella, perturbó esa quietud. Y fue así que hace aproximadamente 4.560 millones de años comenzó esta historia.
vamos a concentrarnos en una de las regiones de la nube gigante, un poco más densa que el resto. El gas comenzó a rotar cada vez más rápido, aumentando también cada vez más la temperatura. La mayor parte del material se acumuló en el centro, con un disco achatado alrededor. La materia acumulada en el centro siguió aumentando su temperatura y densidad. Es lo que en el futuro se convertiría en una estrella, en este caso, el Sol. El polvo mezclado con el gas del disco fue chocando y pegándose hasta formar cuerpos cada vez más grandes, los planetesimales. Los planetesimales más grandes crecieron más rápido y absorbieron al resto hasta formar protoplanetas o embriones planetarios. La teoría decía que así había comenzado esta danza planetaria, con cada futuro planeta ubicado en la órbita que ocupa actualmente y acumulando el material disponible en su zona del disco. Por eso los interiores se armaron principalmente de roca y los exteriores de gas. Y así fue el origen del sistema solar. ¿Así? ¿Seguro que fue así? ¿Así empezó? ¿Seguro, seguro? Y dijimos que a veces hay descubrimientos que nos hacen revisar lo que creíamos conocer. Pero un momento, ¿qué fue eso tan importante que se descubrió? Nada más y nada menos que una partícula como esta. Y sí, lo que enloqueció a los científicos era así de pequeñito. Lo extraordinario es que para encontrarlo hubo que ir bastante lejos, hasta la cola de un cometa. Hace algunos años, la sonda Stardust comenzó su viaje. Después de un largo recorrido, se encontró con el cometa Wild 2 y recogió las muestras. Recién cuando regresó a la Tierra, comenzaron las sorpresas. Lo que sucedió fue muy sencillo. Como las muestras provienen de un cometa que creíamos se formó lejos del Sol, esperábamos encontrar solo hielo y polvo con compuestos de carbono. Pero encontramos minerales que se formaron donde las temperaturas son muy, pero muy altas, o sea, cerca del Sol. Y entonces, la idea de que cada cosa se formó en el lugar donde ahora se encuentra no era cierta. La teoría anterior ya tenía algunos inconvenientes, preguntas que no se podían contestar. ¿Por qué Marte es tan chiquito? ¿El cinturón de asteroides es un planeta frustrado? ¿Y por qué hay algunos más rocosos y otros más helados? Y sobre todo, ¿cómo es que en otros sistemas planetarios se observan planetas parecidos a Júpiter tan, pero tan cerca de sus estrellas que se los llama Júpiter calientes? Los científicos se pusieron a trabajar buscando explicaciones y llegaron a una conclusión bastante sorprendente. El origen de nuestro sistema solar fue mucho más violento y caótico de lo que se suponía. Y aquí le mostramos al responsable de este caos. Cuando el sistema solar recién comenzaba a formarse, las órbitas de los futuros planetas estaban todas mucho más amontonadas y más cerca del Sol. Y cuando objetos con tanta masa como estos embriones planetarios están cerca, la gravedad hace que comience un juego de tironeos. Interactuando con el gas y los planetesimales que quedaban en el disco, el joven Júpiter fue acercándose todavía más al Sol. Más. Todavía más. No, un poquito más. Más o menos por donde ahora está Marte. El proyecto de Saturno, que en ese momento era más pequeño que ahora, lo seguía en su viaje de espiral hacia el interior. Y aunque todavía no había alcanzado su tamaño definitivo, el grandote Júpiter fue amontonando planetesimales y embriones planetarios
causando grandes colisiones como la que dio origen a nuestra Luna. Mientras migraban, Saturno seguía creciendo. Cuando alcanzó el tamaño suficiente, comenzó a tironear de Júpiter y ambos planetas comenzaron a retroceder. En su camino, la interacción gravitatoria empujó a Urano y a Neptuno, que como los demás protoplanetas todavía estaban creciendo, solo que mucho más lejos del centro del sistema. En unos tumultuosos 100 millones de años, muchos planetesimales helados fueron arrojados al interior, chocando violentamente contra los planetas rocosos y con la Luna, y llenándolos de cráteres como los conocemos ahora. Otros salieron disparados hacia el exterior, formando la nube de Oort. Finalmente, el protosol tuvo densidad y temperatura suficiente como para comenzar a producir las reacciones nucleares que lo convertirían en una verdadera estrella. Cuando esto sucedió, todo el gas y el polvo suelto en el disco protoplanetario fue soplado hacia el espacio interestelar. Luego de muchos años, todo se fue acomodando. Las colisiones se hicieron menos frecuentes y cada planeta evolucionó en su órbita hasta llegar a ser como hoy los conocemos. Este ajuste que logramos hacer a la teoría explica la mayoría de las características de nuestro sistema solar. Se consiguió gracias a modelos por computadoras que recrean las condiciones probables de su evolución y gracias a la observación de sistemas planetarios en formación alrededor de otras estrellas que nos permiten ver cómo pudo haber sido nuestro vecindario hace muchos millones de años. La ciencia ofrece respuestas basadas en observaciones y evidencias. Y mientras no surjan nuevas evidencias o nuevas preguntas, esta será la mejor explicación para la formación del sistema solar. Y por lo tanto, la teoría científica adecuada para responder a la pregunta de nuestro origen primigenio.